Vamos a hablar sobre el Día del Periodista. Como ustedes saben, hoy es el Día del Periodista, es un día para nosotros, bueno, por lo menos para mí, sin mucha importancia, digamos, más allá del aniversario, de la cosa que se comenta, etcétera, etcétera. Para hablar sobre este tema estamos con Alejandra Díaz y Paola Vallejos, que son integrantes de la cooperativa La Garganta, que se encuentra dentro del colectivo La Poderosa, y son periodistas de la revista La Garganta Poderosa. Para mí, chicas, una de las revistas más importantes que ha salido en los últimos 2 o 3 años como idea periodística, y me parece realmente una muy interesante propuesta. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. También está con nosotros para compartir y hablar sobre este tema el señor Luis Alberto Quevedo. Ustedes lo conocen, es sociólogo y especialista en medios de comunicación, es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. Hola, Alberto, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y feliz día para los 5. Bueno, Así muchas que, gracias. Acá sí que vale la pena decir feliz día del periodista, a ustedes que están acá. Me parece bien. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco primero de La Garganta, que es como una cosa concreta en el sentido de que es una propuesta editorial. ¿Qué es lo que quisieron hacer con la revista? Bueno, la realidad es que esto surgió a través de un informativo que se hizo por un periodista hablando mal de las villas, de los vecinos de las villas. Y este es un medio que busca mostrar todo lo que no se ve en otros medios, ¿no? Sí. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo la piensan a la revista? ¿Cómo la encaran? Y cada barrio, o sea, cada periodista o fotógrafo de la revista está en ese sitio por una asamblea que hay en cada barrio. Nosotros ya hace 9 años que La Poderosa es una organización social que nosotros siempre decimos que somos como el brazo literario solamente de La Poderosa. Sí. Y una más de sus cooperativas. Nosotros, para llegar a la revista, nos eligió una asamblea, a mí la de la 2124, es del barrio donde yo nací. Cada uno fue elegido de esa manera y cada pauta es programada conjuntamente con la asamblea. O sea, la asamblea es la que, digamos, se apropia de nuestro trabajo para que después salga a la luz, ¿no? ¿Qué impacto tiene la revista en los barrios de ustedes? Y van más allá, porque en realidad circula por Capital, lo puede adquirir cualquier persona que está fuera del circuito de las villas. Ahora, desde este año se puede distribuir, la distribuyen de hecho en todos los kioscos. Antes no pasaba, era como... había que conseguirla. De mano a mano. De mano a mano, ¿no? Digo, ¿qué impacto ha tenido en los barrios? ¿Cómo ha respondido la gente frente a una revista que habla de lo que les pasa, no? A mi parecer... han respondido muy bien, en el sentido de nosotros, por ejemplo, yo vengo ayer, sin ir más lejos, vengo de haber hecho un corte en el IBC con todos los vecinos de la 2124 del Camino de Sirga, que son los que están rodeando el riachuelo, que están reclamando sus viviendas dignas, y lo que quiere hacer el IBC es erradicarlos a distintos sectores, que no es lo mismo que relocalizarlo, que es lo que dicen los vecinos, que ellos se sienten que los quieren erradicar porque los quieren mandar a lugares como Los Piletones, a lugares como la General Paz, y ellos lo que quieren es irse, o sea, ser relocalizados, pero en el mismo territorio, en su mismo barrio. El IBC es el Instituto de Vivienda de la ciudad. Exactamente. De la ciudad de Buenos Aires. Y ayer estuvimos ahí todo desde la mañana y hasta las 4 de la tarde, y la única respuesta que obtuvimos fue que o se generaba ese desarraigo de las viviendas de las que ellos nos quieren dar, claro, a que quede todo parado ahí y nos olvidemos de las viviendas que nosotros reclamamos como que nos pertenecen, ¿no? Hay distintos lugares, inclusive el mismo Clarín tiene parte de estos terrenos que podrían bien ser de los vecinos, y los ha comprado a espaldas del mismo pedido de los vecinos. O sea que en ese sentido es una revista que sale como un proyecto comunitario. Ustedes tienen una serie de, digamos, mecanismos por el cual esa revista se genera en contenidos, digamos, y esos contenidos son contenidos en realidad que están discutidos en distintas instancias de comunidades, en asambleas, etcétera, ¿no? Sí, nosotros lo que buscamos estamos tratando de hacer una revolución comunicacional y cultural. Sí.
Es el único medio que encontramos como para dar a conocer. Nosotros en los barrios, nuestros vecinos están orgullosos de tener un medio por el cual se puedan expresar. Claro. Pero lo importante es que también el exterior del barrio sepa cómo somos, que sepa realmente que no somos todos delincuentes y vagos, ¿no? Y los temas a tratar ahí son los que después exponemos en las revistas y tratamos de que nos conozcan a través de ella. Vos sabés, Alberto, que me habían dicho una vez una cosa muy linda, los poderosos, que era que ellos trabajaban con un grupo de 5 preguntas. Que nosotros también, digamos, que como cuándo, dónde, más o menos. Y ellos dicen, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y era una interesante idea alrededor de la indagación, digamos, porque siempre atrás de una respuesta hay otro por qué, y siempre detrás de esa otra respuesta hay otro por qué, y efectivamente ahí se llegaba a algún contenido. ¿Te parece que es una idea que desestructura algo de lo que es la narrativa periodística? Bueno, primero esto que señalaste, en el periodismo producir una novedad es complicado, ¿no? Parece que está todo inventado, es muy difícil producir, en este caso una revista, pero diría yo un hecho periodístico. Me gustó mucho la expresión del el brazo literario de una organización, ¿no? Como decir, bueno, en realidad ellos tienen una referencia, que es el trabajo en los barrios, su vida en los barrios, la gente de los barrios. Y ellos tienen una expresión literaria de eso. Eso ya en sí mismo es un proyecto original desde el punto de vista periodístico. Y la otra es el lenguaje, que es cómo trabajan eso las notas. A mí me produjo la misma sensación. Y la marca que inventaron con esa tapa, ¿no? Ahí hay una marca. Sí. Estuvimos viendo recién unas tapas, son impresionantes porque consiguieron cosas que en ninguno de los ambientes premiados, galardonados del periodismo se consiguen. Consiguen personajes de tapa que son difíciles, figuritas muy difíciles para tener, ¿no? Para hacer entrevistas. Y que gritan y que no siempre quieren gritar, ¿no? Según me he enterado por ustedes. Bueno, mirá, por ejemplo, Sabina, con esta etapa que hizo en el momento en el que la Argentina estatizó YPF. Con el conflicto con España, ¿no? Claro, con el conflicto con España. Eso es un editorial. Eso es una maravilla, que además le trajo problemas. A mí lo miraban todo de reojo cuando se volvió a España. Perdón, te interrumpí. No, te decía, entonces me parece que este tipo de propuestas traen novedades. Yo creo que uno de los desafíos que tiene hoy el periodismo está viviendo un momento complicado, ¿no? Digo, la profesión, ustedes, todos los que están acá, un momento difícil porque esta tensión política que existe, esta tensión discursiva que existe en la Argentina, cultural, esto que nosotros después los sociólogos analizamos como un momento muy particular de la historia cultural argentina, en realidad desde la profesión se vive con tensiones y me parece que la libertad que ellos tienen rompe un poco esa lógica en la cual estamos muchas veces atrapados, la lógica de las empresas, de los intereses. Yo los veo, lo que yo he leído de ellos, digamos, los veo hacer algo con un sentido muy preciso de dónde vienen, con un objetivo muy claro que recién lo resumiste. Nosotros queremos contar la vida nuestra, digamos, es un objetivo extraordinario, y con un lenguaje también muy libre, ¿no? Muy propio y muy libre. ¿Y hacia dónde pensás que va el periodismo? En principio, creo que si los 80 y los 90 hubo un gran cambio en el periodismo, de ese periodismo del siglo XIX y XX, que fue el periodismo de los medios aislados, ¿no? Yo soy de la gráfica, no, yo hago radio todavía, yo soy un hombre de la televisión, decían los periodistas, ¿no? A una desestructuración de la profesión, una especie de obligación de usar múltiples lenguajes que tienen los periodistas. Eso pasó en los 80, en los 90. Yo creo que hoy aparecen otros desafíos, ¿no? Por ejemplo, creo que todo el desafío tecnológico de Internet, de los nuevos medios, esta cosa de que cada periodista también, además de trabajar en un lugar, puede ser creador de otras cosas, sumarse a otros colectivos. La web abre en eso herramientas increíbles. Yo creo que vivimos también en una segunda desestructuración de lo que fue tradicionalmente la profesión periodística del siglo XIX y XX. Es medio imprevisible porque hace muy poco que están pasando esas cosas. Quiero decir, el formato del celular con una computadora y con posibilidades de redes sociales, hipercomunicación, etcétera, tiene unos pocos años, tiene 5 o 7 años probablemente, a lo mejor aquí en la República Argentina. Sí, o sea que... Y pensá que el periodismo que nosotros más conocimos a lo largo, de los últimos 2 siglos es el periodismo gráfico. Era ir a los archivos, Era ir a los archivos a buscar sobres y rastrear cosas que ahora ya no existe en más. Un diario, ¿no? Ir a una biblioteca a buscar archivo. en un diario. Sí, claro. Pero digo,
el periodista tiene que seducir a su público, lo construye el puente de relación con su público. Y yo creo que hoy hay nuevas herramientas de seducción, nuevos desafíos por eso, ¿no? No es lo mismo el uso de las imágenes, de los multimedia, de otros lenguajes que creo que el periodista hoy va a tener que reinventar esa seducción. Bueno, pero la Poderosa en ese sendero yo creo que ha avanzado, digamos, con el tema del lenguaje, con el tema de las tapas, o también con el uso de Twitter. Pues también están en Twitter. También. Y ahí son muy mordaces, irónicos y también con su propio lenguaje y su propio mensaje, ¿no? ¿Quién maneja el Twitter? También ahí no lo van a decidir en la asamblea, ¿no? Hay varios compañeros que están en ese tema. Bueno, el Twitter tiene su lógica, ¿no? Tiene sus reglas de producción también. No son solo los 140 caracteres, sino qué me hace a mí atractivo un Twitter, ¿no? Un tweet, digamos. Sí, claro. Y me parece que eso también, ellos experimentan en ese terreno. Bueno, pero todo el periodismo está experimentando en ese terreno. Ahora, por ejemplo, La Poderosa es un nuevo medio gráfico, ¿no? Y hay muchos que pronostican que en realidad los medios gráficos van a ir desapareciendo como tales, el tabloide, el diario. ¿Vos qué pensás en ese sentido? Mira, yo creo que se le decretaron tantas muertes a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, a los libros, al periodismo gráfico. Yo creo que va a convivir. Me parece que lo que tiene hoy es una especie de retiro de lo que Ramonet llama el rey sol, ¿no? El periodismo gráfico fue desde donde se formaron las agendas, donde se daban los temas que la sociedad discutía. Bueno, hoy está hackeado por distintos lugares. Pero yo no creo que vaya a desaparecer, creo que está redefinido. Por ejemplo, ¿qué es un diario hoy? Es complicado de imaginarlo si uno lo imagina en un contexto comunicacional donde desde el lector que se conecta con un diario está conectándose con una serie de medios a la vez, y del diario que para nutrirse hoy, a ver, voy a poner uno de los lugares más conservadores de los diarios es la carta de lectores del Diario de la Nación. Hoy tiene tweets como carta de lectores. Eso es una novedad extraordinaria. ¿Eso quiere decir que se han innovado porque son revolucionarios? No, es porque antes de morir los diarios pelean y dan su batalla y dicen, acá hay que poner tweets. Bueno, hay muchos de esos ejemplos, ¿no? Estaba pensando que una de las características que tiene la Garganta Poderosa, los poderosos en general, es que, digo, de ustedes, es que no firman las notas, no aparecen los nombres muchas veces, no... ¿Que no firmamos? Sí, no aparecen los nombres muchas veces, o en todo caso, digamos, de la estructura de gente que trabaja en la hechura de la revista no tiene visibilidad, digamos, no son firmas, ¿entienden lo que estoy planteando? Los Porque redactores y los fotógrafos firmamos las notas. eso firman. El resto no, porque trabajan todos bajo la base de la Poderosa, que es el anonimato. ¿Pero no cambió eso? No. ¿Siempre fue así? Siempre. Pues estaba la idea de una construcción colectiva. Es una Exacto. construcción colectiva. Sí. O sea que si uno hace una entrevista, pongamos, alguna de ustedes hace una entrevista, en ese caso, por ejemplo, sí la firma Sí. la entrevista. Ah, ok, perfecto. Claro, el anonimato no nos corre a nosotros como periodistas en la revista, digamos. Pero como militante, si se puede decir, yo no podría hablar como militante de mi barrio en ningún lado con mi nombre, por ejemplo. Ah, Ustedes ok. decían al comienzo que los eligieron, ¿no? Para Sí. ser periodistas. Exacto. ¿Cuáles fueron las condiciones o en todo caso qué es lo que se tuvo en cuenta para ustedes asumir ese rol de periodistas? No, en las condiciones que se eligió fue básicamente a partir de este malintencionado, ¿cómo se dice? Periodista, sí, si le vamos a decir así. Vamos a decirle. Periodista de... Entre comillas. Facundo Pastor, ¿no es cierto?, de mostrar este documental, que ese documental, si el que sabe de ese documental, pertenece a mi barrio. Hubo chicos de mi barrio que se recuperaron del Paco, que hicieron una cooperativa de limpieza de todo nuestro barrio, porque a pesar de que nosotros tenemos el SEAMSE a 3 cuadras, que está Zabaleta, que es donde vive Alejandra, a nosotros la basura no la recogen todos los días como al resto de los lugares, ¿no? Y eso tiene que ver también con todo esto de los medios de la satanización contra nuestros barrios. A partir de ese malintencionado reportaje, esa publicación, muchos de nuestros vecinos se quedaron sin empleo. Los 2 colectivos que tenemos para viajar todos los días dejaron de pasar como pasaban habitualmente. A la semana muere Leila, de 7 años, atropellada por un camión que venía de la escuela con la madre por el mismo tema.
porque ya los vehículos pasaban a más de 140 por hora, porque no era una zona roja no permitida, según Facundo Pastore, la entrada al infierno y demás. Entonces, si eso no hacía que naciera un medio de comunicación alternativo de nuestras propias voces, no había otra opción. Íbamos a seguir siendo acallados y vamos a seguir subsistiendo con las migajas de los distintos medios que en algún momento nos dieron un pedacito de su portada para decir algo que nosotros podríamos estar explayando en ese momento como queja, ¿no es cierto? Y a través de eso cada asamblea decidió que se tenía que formar algún medio alternativo y se fue evaluando qué medio alternativo, de qué manera, con qué colores, con qué idioma, porque muchos decían, cuando nosotros preguntamos el tema de si se leía diarios, y todos te decían que no. ¿Y por qué no? Algunos porque no tenían plata, otros porque no tenían tiempo, y la mayoría porque decían que los escriban en otro idioma, que no los entienden muchas veces. Claro. Entonces, eso también nos tenía que preocupar a nosotros a la hora de escribir, y bueno, y que cada uno haya sido elegido es porque la necesidad de los vecinos, o el conocimiento tal vez de que algunos capaz, yo por lo menos desde los 12 años ya tenía una propuesta de un amigo mío para escribir para un medio de comunicación, pero tenía 12 años, o sea, yo no, en ese momento lo único que pensaba en seguir estudiando y seguir jugando tal vez. Y hoy por hoy que mis vecinos me hayan elegido a través, capaz que sabiendo eso, yo me siento orgullosa de eso. Claro que sí. Y creo que ellos se sienten orgullosos hoy de poder decir, bueno, nosotros cuando quisimos hacer nuestra redacción no encontrábamos fotos de un periodista, y este domingo nosotros vamos a hacer en nuestra propia redacción una fiesta por los periodistas. Está claro. Quevedo, periodista villero sobre todo, ¿no? Está claro. Te quiero hacer una consulta más antes de terminar, porque me quedé pensando en las tensiones que vos marcabas respecto de la situación a partir de los intereses del Estado, los intereses privados, las nuevas tecnologías, etcétera. ¿Te parece que ese mundo de tensiones, que de alguna manera está descrito así muy por encima, visibilizó algo de los intereses que operan en cualquier hecho comunicacional? Sí, yo creo que la verdad es que lo que vivió la Argentina y vive la Argentina en materia periodística es extraordinario. Quiero decir, en el sentido literal del término, sale de lo ordinario, no es igual que en otros países de la región, de América Latina y del mundo. En primer lugar, se puso en evidencia y se puso en debate este rol de los medios y esta manera en la cual los medios construyen realidades, que está escrito en los libros y lo venimos leyendo y discutiendo desde hace décadas, pero mi mamá nunca entendió de qué se trata eso, por qué construyen realidades, y veo que sacan fotos de un accidente de tránsito y lo ponen, ¿no? Bueno, en este momento creo que vivimos un momento donde todo el periodismo está en cuestión. Las empresas periodísticas han desnudado un poco sus estrategias de construcción de realidades, y porque hay una competencia por las agendas, ¿no? ¿Qué pasa en una sociedad? Se está discutiendo todo el tiempo, ¿no? Es decir, un extranjero que lee 2 diarios diferentes o que ve 2 canales diferentes puede creer que está viviendo en 2 países diferentes. Bueno, señor, bienvenido a un país donde se está discutiendo la agenda, ¿no? Quevedo, querido, muchísimas gracias. Placer. Ha sido un gusto enorme. Alejandra, Paola, muchísimas gracias también a ustedes dos por haber venido al programa. El Día del Periodista, y me pareció que valía la pena tener una buena conversación, una charla sobre cosas nuevas. Sí, claro, por favor. Que hoy en el marco del Día del Periodista, en los periodistas gráficos estamos en una medida de fuerza, porque se están discutiendo paritarias, y en muchos de los medios gráficos, diarios y revistas hay desde paro total por 24 horas, en otros asamblea, en otro retiro de firmas, así que mañana va a ser día especial de los diarios, y había que mencionarlo. Hablando de tensiones, ¿no? Hablando de tensiones. Hay algunas. Vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale.